Hola, soy Kenneth Sánchez, curador del Comité de Lectura, y hoy les traemos un podcast especial sobre el reciente dictamen aprobado en la Comisión de Constitución sobre las elecciones municipales y regionales 2022. El dictamen plantea la suspensión de las elecciones primarias, es decir, una elección previa en la que los ciudadanos pueden elegir a los candidatos que postularán en cada partido. Además, el dictamen plantea la extensión del plazo para afiliarse a partidos políticos hasta el 5 de enero del próximo año, cuando inicialmente el plazo establecido era este 3 de octubre. El dictamen también plantea la suspensión de la obligatoriedad de los partidos y movimientos regionales a participar en un número mínimo de regiones, provincias y distritos, así como la suspensión de las causales de cancelación de inscripción de partidos políticos que no tienen el número mínimo de comités o afiliados. El dictamen fue aprobado sin tomar en cuenta la opinión del JNE, que se pronunció en contra de los cambios, y el dictamen viene siendo duramente criticado y ha sido catalogado como un retroceso en la reforma política y como una contrarreforma. El dictamen aún debe ser debatido y aprobado en el Pleno del Congreso, pero para analizar a profundidad estos cambios a las normas para las elecciones de 2022 estamos acompañados por la politóloga Paula Tábara. Gracias por acompañarnos, Paula, y cuéntanos cuáles son tus primeras impresiones de este dictamen y ¿estás de acuerdo con la etiqueta que se le ha dado contrarreforma política? Hola, Kenneth, ¿qué tal? Yo creo que definitivamente estamos hablando de una contrarreforma. Puede querer hacerse pasar como una medida temporal, es decir, que no iría a la larga en contra de las reformas políticas que se han podido hacer en todos los puntos que has mencionado, porque se dice que sería solo para este proceso electoral del 2022, pero en realidad estamos hablando pues de un esfuerzo grande que se hizo para lograr estas reformas que ya deberían estar en ejercicio, que se postergaron en un punto bastante más álgido de la pandemia. Podíamos tener resquemores en ese momento también, pero era Ujú. comprensible de alguna manera que no hubiese, principalmente el tema de Claro. primarias, ¿no? Que podía ser complicada en plena pandemia, pero la sensación es que este es un paso que ahora se coloca como temporal, pero que no garantiza que no sea Ujú. permanente y que además posterga los efectos que debían tener estas reformas. Es decir, ya deberíamos estar hablando de partidos a los que se les sanciona por no pagar las multas Ujú. electorales, ¿no? Y entonces que tienen obligación de comportarse mejor y no Ujú. podemos hablar de eso. Ya deberíamos estar hablando de primarias abiertas, donde toda la ciudadanía elige finalmente entre la expectativa de lo que los partidos políticos han podido consolidar, y no podemos hablar de eso. Es decir, las mejoras que esto significaba para nuestra democracia se van retrasando. Entonces, no hay reforma, es una contrarreforma, y creo que una cosa que está presente y que es imposible no preocuparse es esta ampliación del plazo para hacer más cambios. Ujú. No nos Sí. olvidemos que el 2020 ya se intentó, por ejemplo, que no se puedan eh, que tampoco se puedan anular las inscripciones en Claro. este contexto, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que este mes no sirve para para ese tipo de otras medidas, y cómo sabemos que no es una excusa finalmente para terminar de boicotear, ya no temporalmente, sino permanentemente, las reformas que costó tanto sacar adelante en su momento, ¿no? Sí, definitivamente. Y varios partidos se han mostrado a favor de este dictamen argumentando el costo, ¿no? Y que en las primarias no se pueden realizar por el tema de la pandemia, aunque en otros países, como en Chile, en junio, julio, si no me equivoco, y en Argentina la semana pasada, se han realizado primarias sin mayores inconvenientes, ¿no? ¿Qué opinas de estos argumentos que han dado varios partidos para aprobar el dictamen? Yo creo que en este momento de la pandemia, cuando además estamos hablando de que América Latina, lo veía el otro día en un artículo en la BBC, está pues como en un punto de gran caída de la pandemia, ¿no? Ha incrementado tanto la vacunación que más bien es como sorprendente cuánto ha bajado. No podemos seguir planteando pues que la pandemia, que el COVID es una razón para postergar este tipo de elecciones. Como bien decías, Chile lo ha hecho, Argentina lo ha hecho. Nosotros mismos hemos tenido elecciones generales en abril Ujú. y en junio, y en ambos casos, a pesar de que se temía, no se vio como un foco para una siguiente gran ola. Lo que vimos es que se podía controlar, y estábamos hablando allí de más de 20 millones de personas votando versus en las primarias
abiertas, seamos realistas de cuál podría ser el porcentaje de población realmente interesado en participar de Claro. ellas, ¿no? Entonces, son más, yo creo, claramente excusas, ¿no? Y volvemos sobre el Ujú, mismo fondo de que no se, la otra cosa es de que no se gaste en las primarias para que esto vaya a la pandemia. Esto es ujú, como cuando se hablaba de la publicidad electoral, ¿no? En realidad no es un claro. fondo que se trasvasa al día siguiente para comprar vacunas. Ujú. Entonces, en ambos casos son, creo, excusas fuera de tiempo, pero que encuentran, pues, una narrativa interesante para quienes están interesados en sacar este tipo de contrarreformas. Sí, y además los partidos vienen recibiendo dinero, ¿no? Del Estado, si no me equivoco, para fortalecimiento, efectivamente, de los partidos. Entonces, ¿qué nos quiere decir que reciban dinero para fortalecerse y al final del día no quieran seguir con estos pilares de la reforma, ¿no? Sí, yo creo que ya hay dos puntos, ¿no? Como bien dices, hace 5 años que reciben los partidos políticos recursos para capacitación, para formación, para sus bases, para construir, por tanto, liderazgos dentro de los partidos. Y te encuentras con dos cosas. Entonces, una, no han invertido ese dinero, ¿no? O sea, no han formado liderazgos en sus partidos, no Ujú, tienen sedes, eh, ya realmente no tienen militantes que necesitan buscarlos por fuera para tener candidaturas. Y lo otro es claro. cuánto les interesa en realidad no solo formar liderazgos, sino constituir partidos sólidos, o si siguen jugando a poder elegir a dedo a los candidatos. En la anterior elección, los partidos, cuando lo llevaron pues por estas internas, más bien, se veía que en muchos casos había listas únicas dentro del partido. Por tanto, no es que Ujú, había oportunidades realmente para postular o para elegir entre los militantes, ¿no? Creo que claro. para mí lo que más de fondo está en esta contrarreforma es precisamente seguir pudiendo tener desde las cúpulas de los partidos personalistas, caudillistas, ¿no? Que además no olvidemos que en nuestro país muchos partidos cobran una cuota para tener una Sí, claro. posición en la candidatura, pues seguir manteniendo este control en lugar de construir los partidos políticos que nuestra democracia necesita. Claro. Y hablando un poquito más de los partidos políticos específicamente, el dictamen fue aprobado por parlamentarios de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Podemos Perú y Juntos por el Perú, mientras que congresistas de Acción Popular votaron en abstención y solo José Gerí de Somos Perú y Víctor Cutipa de Perú Libre votaron en contra. Estamos hablando de una amplia gama de partidos, no tanto de derecha como de izquierda, que votaron a favor de este dictamen. Y aunque ahora el secretario general de APP, ¿no? Luis Valdés, dice que su partido va a votar en contra del dictamen, ¿qué dice esto de los partidos y su actitud frente a la reforma política? Yo creo que hay dos como explicaciones. Una primera, esta que te decía hace un momento, de los partidos políticos quieren mantener, las cúpulas de los partidos, el control de las candidaturas, ¿no? Claro. Abrirlo puede significar en un partido como, pensando en un ejemplo, ¿no? En esta acción popular que está partido, como ellos mismos han reconocido, pues que la cúpula no tenga un poder de decisión finalmente entre quienes van y entonces que terminen ganando las otras facciones los puestos en las listas. Eso es algo que les puede ocurrir a los partidos que están más fraccionados. Y esto, de nuevo, el control y todo lo que significa en términos también económicos, en términos de poder buscar liderazgos de otros sitios, aunque no sean del partido, e inscribirlos a última hora o colocarlos como invitados para garantizarte los votos. Y lo otro que es clave es, ¿han construido partido en estos años? ¿No? Es decir, pensemos en las reformas Ujú, más allá de las primarias, pensemos en el tema de tener que postular en 15 regiones, 98 provincias, 615 distritos claro. para mantener la inscripción. ¿Tienen nuestros partidos políticos Sí. o la mayoría de estos partidos políticos que han votado a favor de las contrarreformas, bases en 15 regiones del país? ¿Tiene Renovación Popular bases en 15 regiones del país cuando su voto es fundamentalmente limeño? De Avanza País, bases en 15 Ujú, regiones del país. sí. ¿Tienen bases en alguna región del país? Entonces, creo que, Sí. eh, de nuevo, ¿no? Y entonces tú ves una acción popular que se abstiene porque, aunque esto le pueda costar en términos internos, puede llevar a cabo una, tiene bases, no le Claro. representa gran dificultad,
Tienes un Somos Perú con Geri, que también tiene esta capacidad, tiene bases pequeñas y tal, pero tiene bases en distintos lugares. Es un partido con más de claro, 20 años, ¿no? Que en este país ya es un partido viejo, ¿no? claro, Y claro, y Alianza por el Progreso, que en su momento vota a favor, probablemente por otro tipo de alianzas, por otro tipo de negociaciones internas entre los partidos, también tiene ahora la posibilidad de decir que no, porque también tiene bases y tiene posibilidades de construir candidaturas sólidas en distintos sitios, ¿no? O sea, el norte, el sólido norte es ahora de Alianza por el Progreso en muchos aspectos. Entonces, tú te das cuenta que hay una distancia claro. entre los partidos personalistas y además débiles institucionalmente en el territorio nacional, ¿no? Aunque sean fuertes en Ujú. votación, y aquellos más sólidos, más históricos, más permanentes, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y corrígeme si me equivoco, esta no es la primera vez que se suspenden temporalmente las normas electorales, como mencionaste antes, ¿no? Ha pasado antes y está el temor de que pueda suceder de nuevo. Sí, bueno, ha pasado ahora mismo para las elecciones del 2021. De hecho, las del 2020 ya tuvieron esta marca de que igual no perdías la inscripción, aunque no obtuvieras el 5% Ujú. de los votos, Sí, ¿no? Porque planteando pues que eran temporales, cortas, etcétera. sí. Era un periodo excepcional, ¿no? Ahora para el 2021 eliminamos la obligación de las primarias. Lo que no se eliminó fue la pérdida de la inscripción, que como digo, yo creo que sigue siendo un riesgo, ¿no? Que puede interesar a los partidos que están ahí adentro, quizás no directamente, pero sí a partidos aliados que puedan estar por fuera, ¿no? Sí, Eh, y esto efectivamente pues nos habla de una posibilidad. Por ahora estamos en los temporales, pero eso no significa que no se pueda aprovechar la instancia para decir, ya ven, la democracia funciona también sin esto, sin las primarias, o sí, son muy costosas. En 5 años en 5 años, 4 años podemos encontrarnos con otras causales, quizás la recesión económica, claro. ¿no? El COVID 23 y seguir Sí. manteniendo razones para postergar la implementación de normas que ya vienen, o sea, ya tienen 3 años más o menos de aprobadas, Ujú. ¿no? Que ya deberíamos poder estar ejerciendo. Mientras no se lleven a cabo, además, no vamos a tener la expertise. O sea, cuando dicen la OMPE no está preparada, el jurado no está preparado, no creo que no estén preparados, pero de todas maneras también hay que aprender en estos procesos para ir Claro, mejorando. Entonces, sí. no, sí, no hay forma de que fortalezcamos la democracia si seguimos pateando, ¿no? El inicio de las reformas vinculadas directamente con los partidos políticos, ¿no? Porque al final no se trata de eliminar candidaturas porque sí, o sea, eliminar inscripciones porque sí, o de hacer primarias para que se vean en la foto, o para obligar a los partidos políticos a la fuerza que hagan algo que no quieren. Todas estas reformas tienen un sentido. Fortalecer un sistema de partidos más representativo, con partidos más sólidos, que por tanto puedan ser algo más que vientres de alquiler, que sean algo más que cajas donde entran todas las candidaturas de liderazgos locales, ¿no? Y que Ujú. entonces tengamos una democracia representativa como es la nuestra más sólida, ¿no? Sí, definitivamente. Y ya para terminar la entrevista, Paula, ¿algo más si quisieras agregar sobre este dictamen, la contrarreforma o algo por el similar? Una cosa de la que no hemos hablado mucho, o que no se ha mencionado mucho, es que aparentemente esta contrarreforma también atañe no solamente a los partidos nacionales, sino también a los movimientos regionales, ¿no? Y Claro, entonces sí. nos vamos a colocar en la posibilidad de tener presidentes regionales, ojalá también presidentas regionales, pero lo cierto es que la gestión Ujú. en las regiones todavía sigue Sí, estando más masculinizada, que solo sean el presidente de la región, que no tengan un arraigo en su propio territorio. O sea, eso mismo que reclamamos para nuestros partidos nacionales no va a ocurrir en las regiones. Vas a poder tener, o sea, un partido, un movimiento regional que postula pues, a la presidencia de la región y a lo mejor a la alcaldía de la capital, que es como lo apetecible. Y luego cómo claro, y ahí nomás. coincides o cómo logras hacer estas articulaciones también con las necesidades del interior de las regiones, que ya sabemos donde el Estado es aún muchas veces más ausente, porque hay que recordar que estas elecciones que acabamos de pasar son legislativas, son ejecutivas, son macro, pero el ciudadano de a pie, el nivel de gobierno con el que más se encuentra es el municipal y regional, ¿no? Es Sí, ese, y entonces, si no tenemos representatividad y fortalecimiento también en esa democracia subnacional, no avanzamos, ¿no? O sea, por mucho que tratemos de
mejorar la calidad de nuestros partidos nacionales, también necesitamos tener en cuenta los movimientos regionales. Sí, toda la razón ahí, Paola. Muchas gracias por tu tiempo para esta entrevista. Seguiremos informándoles de cómo se desarrolla esta noticia por nuestro lado. Y recordemos que aún falta que este dictamen sea debatido y votado en el Pleno del Congreso, así que no será la última vez que escuchemos de él. Aún no se sabe cuándo será la fecha para este debate y para esta votación, pero también estaremos al tanto de eso. Eso fue todo aquí en este podcast especial del Comité de Lectura. Nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego.